Tras oír "Nos avergüenzas, familia", joven descubre que es el orgullo nacional. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de su madre resonaba en su cabeza como un eco aterrador. Nos traes vergüenza a nuestra familia. Cada palabra era un golpe en su pecho, un recordatorio de que su deseo de ser artista no encajaba en la imagen pulcra que su familia veneraba. En un país donde el orgullo nacional se exhibía en cada rincón, como banderas ondeando al viento, Clara luchaba contra una corriente de expectativas. Las paredes de su hogar estaban adornadas con retratos de antepasados, héroes que habían puesto su sangre por la patria. Su madre, una mujer de mirada severa, siempre había soñado con un futuro brillante para su hija. Abogada, doctora, nunca artista. Clara, sin embargo, era un alma inquieta. Sus manos, manchadas de pintura, deseaban plasmar en lienzo lo que sus labios callaban. Pero en ese instante, cuando el reproche de su madre la atravesó como un cuchillo, Clara supo que tenía que actuar. La competencia de arte local era su salvación. Cuando se inscribió, no sabía que el camino sería tan complicado. Al llegar al estudio del mentor, un artista reconocido por su talento, pero también por sus misterios, Clara sintió un nudo en la garganta. La atmósfera era densa. La luz del sol se filtraba entre las persianas, dibujando líneas que parecían danzar en el aire. El artista, un hombre de cabello canoso y mirada profunda, la recibió con una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban un secreto sombrío. «¿Qué es lo que quieres crear?», preguntó, y Clara, entre temores y esperanzas, le habló de su obra. Pero a medida que sus ideas cobraban vida, un peso creciente presionaba su pecho. Su proyecto no solo tendría que ver con su camino, sino con el oscuro legado de su familia. Empezaba a descubrir historias ocultas entre sombras, secretos que habían permanecido enterrados. Cada día, mientras trabajaba, los murmullos de su madre resonaban en su mente, acompañados del juicio de los que la rodeaban. «No conmuevas a los ancestros», decían las voces de su infancia. Y allí estaba ella, con un pincel en la mano, en medio de una batalla interna. Clara sentía que su obra se transformaba en una extensión de su alma, pero también era un grito de rebelión, un reto a lo que se esperaba de ella. Un día, mientras daba forma a un cuadro que representaba la lucha entre su deseo y sus raíces, una imagen inesperada apareció en su mente. Una revelación. Era un gesto de su abuelo, un gesto que había sido escondido, una verdad que podría cambiarlo todo. Clara se quedó inmóvil, sintiendo que el aire se saturaba de presión. Sus dedos temblaron, y cada golpe en el lienzo era un eco de resistencia. La tensión crecía, y en esos momentos de creatividad, el peligro acechaba. ¿Debería seguir persiguiendo su pasión, arriesgando el amor de su familia y su aceptación, o ceder y encontrar conformidad en un camino que le resultaba ajeno? Clara sabía que la respuesta no la tendría pronto. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. ¿Qué viene por ahí? Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sintió que el aire se volvía más denso a medida que el lienzo absorbía sus emociones. Cada golpe de pincel era un eco de su lucha interna, pero esa visión del abuelo seguía llamando en su mente. «Sigue, no te detengas», era lo que ella imaginaba que él hubiese dicho, empujándola hacia su verdad. Pero entonces, una golpeada puerta interrumpió ese momento de magia. El sonido rompió la atmósfera del estudio, la atmósfera que la envolvía en un dulce abrazo. Clara se giró de inmediato, su corazón palpitando con fuerza. La puerta se abrió con un golpe, y en el umbral, su madre apareció, con el rostro pálido y los ojos desorbitados.
Clara sintió un frío recorrer su cuerpo. Su madre nunca la había visitado en este lugar, y el caos que tenía en su mirada la llenó de terror. ¡Clara!, gritó, la voz quebrada, como si le costara respirar. El artista se adelantó, intentando calmarla, pero fue en vano. La madre de Clara se abalanzó hacia su hija, agarrándola por los hombros, los dientes apretados. «¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar en casa». Su voz era un grito, pero contenía algo más, una desesperación que Clara no podía ignorar. «Mamá, por favor, estoy en medio de algo importante». Solo, pero apenas pudo terminar la frase. Entonces, y como si todo el cielo fuera a desmoronarse, la madre de Clara se dejó caer de rodillas, como si todas sus fuerzas hubieran abandonado su cuerpo. Los ojos anegados en lágrimas, las palabras le salieron atropelladas. «No puedo más, Clara. Lo siento tanto». El corazón de Clara se detuvo. ¿Por qué su madre se quebraba así? Ese no era el comportamiento que había conocido. La atmósfera se torció y el estudio pareció encogerse. La mirada del artista se llenó de preguntas. Nunca había visto a la madre de su alumna en un estado así. «¿Qué está pasando?», preguntó el artista, sin saber si debía intervenir. Las manos de Clara temblaban mientras apoyaba el pincel, cada vez más inquieta. Las palabras de su madre siguiente le llegaron como un latigazo. «Tu abuelo, ¿sabes quién era en realidad? No era el héroe que todos creían. Era», la voz se rompía, «un traidor». Él. Ahí quedó atrapado en la garganta de Clara, como si una mano fría lo apretara. «¿Traidor?». Las palabras resonaban como un tambor en su cabeza. Todas las fotografías, los relatos, la admisión de su madre sobre el orgullo familiar derrumbándose. Entonces algo más llegó, como un torrente de emociones incontrolables. Era un artista, Clara. Un artista que escondió su verdad. Pero lo peor, lo que te he mantenido oculto. Sus palabras luchaban por salir. Es que él no solo falló a su país, te dejó un legado, un secreto que ha perseguido a nuestra familia desde entonces. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Los murmullos de su infancia, las prohibiciones, todo lo que había sentido como un obstáculo, ahora se sentía como una revelación. «¿Qué legado?», gritó Clara, el nudo en su garganta apretándose más. Había dolor, pero había fuego, un fuego que comenzaba a arder en su interior, llevando una chispa de rebelión. Su madre la miraba con ojos angustiados, completamente desolada. El arte era su verdadera pasión, pero le costó su vida y el honor de nuestra familia. «No quiero que termines como él». Un grito sordo emergió de la profunda confusión de Clara. Un grito que destrozaba lo que creía saber. Pero más que eso, una decisión estaba tomando forma, aunque aún no podía verla clara. La competencia de arte local, su obra, todo comenzaba a girar en torno a un secreto familiar que ella ni podía imaginar. La oscuridad que estaba por venir la rodeaba, llenándola de incertidumbres. Clara sabía que debía decidir, pero la respuesta no llegaría pronto. ¿Seguiría su pasión, procurando el eco de su abuelo traidor, o se detendría, atrapada entre la mancha de su sangre? En el aire el silencio se volvió tangible y pesado. Todo lo que había sufrido, todo lo que había creado, ¿tendría sentido después de esto? En ese momento, Clara sintió que el mundo que la rodeaba giraba y cambiaba, dejando dudas e incertidumbres al despejarlas. El futuro se volvía negro como el carbón, pero dentro de ella, la llama comenzaba a cobrar vida. La madre y el artista la miraban como si presionaran el botón de un cambio irrevocable. ¿Cómo podría desandar el camino ya andado? Clara cerró los ojos, sintió que todo temblaba y ¿qué vendría después? Clara cerró los ojos, el miedo y la ira se mezclaban en su pecho. Las palabras de su madre resonaban en su mente, una revelación aplastante. Pero antes de que pudiera procesarlo, un grito desgarrador interrumpió el tenso silencio del estudio. «Beane, Clara, no te atrevas», era la voz de su madre, más intensa, casi desesperada. El artista, sobresaltado, dio un paso atrás. Clara abrió los ojos de golpe y encontró la mirada de su madre,
llena de dolor, como si cada segundo que pasaba le pesara más que un año de sufrimiento. De repente, todo giró a su alrededor, como una tormenta desatada. ¿Qué estás tratando de decirme?, replicó Clara, con una mezcla de rabia y ansiedad. La pregunta brotó descontrolada. La madre de Clara, tambaleándose, trató de recomponerse, como si el mundo podría desmoronarse ante sus pies. Con voz temblorosa, sacó algo del bolso. Era un viejo diario de cuero que había estado olvidado mucho tiempo. Esto es de tu abuelo. En su temblorosa mano, el diario parecía más que un simple objeto. Era un monstruo. Era su legado. Clara sintió un escalofrío, un secreto oculto bajo el polvo del tiempo. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, antes de que su madre pudiera avanzar, el sonido del cristal rompiéndose reverberó en el aire, como una detonación. La puerta del estudio se abrió de golpe. Un grupo de hombres uniformados irrumpió en la habitación, como sombras surgidas de la nada. Clara sintió que el tiempo se detenía. Uno de ellos, con una mirada implacable, señaló a su madre. Detenida. Por traición al Estado. El corazón de Clara se detuvo. Sus pensamientos, antes minados por la confusión, se clarificaron en un instante de horror. Se estaban llevando a su madre, a la mujer que siempre había luchado para protegerla. Un hura de memoria repitió la palabra traición en su mente, pero ahora no tenía sentido. La mirada del hombre era fría, implacable, y su madre estaba completamente deshecha. ¡Mamá!, gritó Clara, y su voz desgarrada resonó en la sala como un grito de guerra. Los hombres no se movieron. Clara dio un paso adelante, intentó acercarse, pero algo la detuvo. La sensación de que la situación se había desencadenado de un modo irreversible la envolvió. Las paredes del estudio la atrapaban. El aire era denso. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, alzó la vista hacia su hija, como si una conexión profunda y antigua estuviera por romperse. «Clara, no puedo dejar que pienses mal de mí». La voz de su madre fue un susurro desgarrador, llena de miedo y tristeza. «Hay cosas que nunca pudieron salir a la luz. Tu abuelo, él traicionó a su país, pero también fue un héroe secreto». Abrumada, Clara buscó claridad en medio de la tormenta. ¿Era eso lo que significaba la traición? ¿Era por eso que su madre había hecho sacrificios? Los hombres comenzaron a avanzar y el espacio se volvió pequeño, claustrofóbico. Un empujón y la madre de Clara fue arrastrada. Sus ojos se encontraban con los de ella, clamando por respuestas. «Eso no podía estar pasando». Clara sintió una oleada de adrenalina. Se lanzó hacia ellos, pero antes de que pudiera tocar a su madre, el hombre que lideraba la operación se giró. Su rostro desprovisto de emoción. «No hay más razón para que sigas viviendo en la mentira, artista». Las palabras salieron de su boca como una sentencia, y Clara sintió que se le encogía el corazón. Un grito sordo escapó de los labios de su madre. Clara, aturdida, se quedó paralizada mientras la llevaban hacia la salida. Sin poder hacer nada, el pánico se apoderó de ella. Todo lo que había creído, su sueño, su lucha, eso no solo estaba en juego. Su propia madre estaba siendo acusada. Y ahora entender todo era más crucial que nunca. Mientras la puerta se cerraba, un chispazo de luz pasó por la mente de Clara. Una idea turbulenta e inesperada. ¿Podría el diario contener la verdad que buscaran? ¿Los secretos tan ocultados? Su corazón ahora latía con fuerza, mientras una mezcla de dolor, ira y determinación ardía en su interior. Ella necesitaba saber. El legado oculto del arte de su abuelo podría ser la clave. Pero ¿qué tamaño de verdad podría arrastrar a la familia hacia el abismo? La historia que había comenzado a escribir en el lienzo de su vida ahora podría definir un nuevo camino lleno de oscuridad y revelaciones. Clara sintió un nudo en la garganta. El arte, su pasión, el secreto, y ahora su madre. Todo estaba entrelazado.
forjando un destino irreversible. No había tiempo que perder. Con la fuerza del desespero, Clara supo que debía enfrentarse a esa sombra, a ese legado que podría destruirla y liberar a su familia. Sin mirar atrás, se encaminó hacia la verdad que estaba dispuesta a desenterrar. Con cada paso, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué era lo que realmente significaba el orgullo nacional? Clara sintió un torbellino en su pecho mientras miraba cómo su madre era arrastrada hacia la puerta. No podía dejar que esto sucediera. Sin pensar, se lanzó hacia la salida, pero los hombres uniformados formaban un muro impenetrable. ¿Qué podía hacer? Su mente estaba en blanco, solo había pánico. La figura de su madre, desapareciendo entre sombras, era más de lo que podía soportar. ¡Suéltala!, gritó, intentando hacer que su voz sonara fuerte, pero se quedó atrapada en la desesperación. Así, en medio de todo este caos, su mirada se fijó en el diario que su madre había arrojado. Sin dudar, Clara se agachó, lo tomó rápidamente y lo acarició con urgencia, sintiendo la textura desgastada del cuero. Era como si el mundo se detuviera por un instante. Cada letra dentro podría ser la clave de la verdad. Los hombres apenas la miraron. Y eso le dio la oportunidad de recogerlo de entre los escombros emocionales. Atrapada entre el miedo y la adrenalina, Clara abrió el diario. Las páginas estaban amarillentas, algunas con manchas de tinta, y un vaho de secreto se desprendía de ellas. Con manos temblorosas, comenzó a leer en voz baja. El zumbido del momento se desvanecía mientras sus ojos recorrían las palabras escritas. Hace tanto tiempo. De repente, el ruido de un disparo retumbó en el aire. Cada sonido que hizo eco le atravesó el corazón. Clara levantó la vista sorprendida. Su mente se inundó con imágenes de su madre, de su risa, de su lucha. Pero entonces lo vio. Un hombre del equipo de seguridad había caído al suelo, atrapado en un caos de gritos y confusión. Otro disparo resonó. Diferentes voces comenzaron a gritar. La tensión aumentaba y las miradas se volvían frenéticas. ¿Qué estaba pasando? Antes de que Clara pudiera comprenderlo, un nuevo grupo de hombres irrumpió en el estudio. No eran policías, eran del otro lado y llevaban armas enormes. La decisión de quién era aliado y quién enemigo se había vuelto confusa. ¿Qué demonios está ocurriendo?, preguntó el oficial, levantando su arma aún tembloroso. Sabía que cada paso que daba podía ser el último, pero Clara no se podía permitir rendirse. En ese momento dramático notó algo en el diario, una referencia a un lugar específico, una dirección secreta. Su abuelo había dejado un mensaje. Podía ser una salida, una respuesta que estaba buscando. La adrenalina la impulsó mientras su mirada buscaba a su madre entre la multitud. Mientras la confusión reinaba, se perdió en el murmullo. Con un empujón, logró salir del perímetro. Tomando una bocanada de aire, se lanzó a la calle, sus piernas moviéndose como nunca. Las luces de la ciudad la abrumaban, pero había una chispa de esperanza. El legado de su abuelo en su corazón. Debía averiguar más. No pensó en cómo iba a encontrar a su madre, pero algo la guió hacia un rincón oscuro y solitario donde un viejo café residía. Las luces tenues podían ofrecer un refugio. En la memoria de su madre y su abuelo vivía el legado, el arte y las sombras ocultas que podían destruirlos o salvarlos. Clara no sabía lo que sucedería, pero seguía avanzando, impulsada por respuestas que jamás habría imaginado. Al entrar al café, el aura era densa. Un murmullo bajo se apoderó del ambiente. Fue entonces cuando su mirada se encontró con la de un desconocido, un hombre que parecía conocer más de lo que dejaba entrever. Al instante, los ojos de Clara se abrieron de par en par y comprendió que había un hilo que unía a este hombre con la historia familiar que la había atormentado. «Buscas respuestas, ¿no?», dijo él. Su tono relajado contrastaba con el caos en su interior. Clara sintió que una corriente de electricidad la atravesaba. Sabía que había mucho más de lo que parecía. «¿Sabes algo sobre mi abuelo?», le preguntó con voz entrecortada. El hombre sonrió,
Pero no era una sonrisa amistosa. Era un guiño oscuro, una conexión que no podía establecer. Tu abuelo no era solo un artista. Era un pieza clave en algo grande y peligroso. Fue traidor, sí, pero no solo a su país. La verdad es que los traidores son los que ganan. Las palabras de él pesaron como un ladrillo. La mente de Clara estalló en emociones. La traición, el arte, las expectativas, su madre, todo un círculo vicioso. Ella tuvo la punzada de desesperación al darse cuenta de que la historia de su familia estaba llena de secretos más oscuros de lo que nunca habría imaginado. Un giro. Todo estaba justo enfrente de ella. La realidad que creía conocer se desvanecía. Su lazo con la familia y el orgullo nacional ahora giraba en la incertidumbre. Mientras Clara lo comprendía, una publicación en los titulares de la mañana resonó en su mente. Escándalo, la familia del artista traidor y su legado oculto. ¿Quién más sabía la verdad? Sin embargo, esa pregunta quedó en el aire, porque justo cuando intentaba asimilarlo, sintió que el suelo temblaba. Un estruendo se escuchó desde afuera y las luces del café comenzaron a parpadear. Todo se trastocaba de una manera que prometía una explosión de revelaciones. ¿Qué significaría eso para ella y su madre? ¿Estaban realmente en peligro? Cada latido de su corazón resonaba con una nueva incertidumbre. El aire se volvió pesado en el café y Clara sintió que el tiempo se detenía. El hombre frente a ella, con sus ojos oscuros, había dicho cosas que la dejaron tambaleándose. Los secretos de su abuelo. Siempre había considerado a su abuelo como un héroe, pero ahora su realidad se desmoronaba. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo retumbó en la entrada. Las puertas del café se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros endurecidos por la determinación. «¡Nadie se mueva!», gritó el líder, levantando su arma. El eco de su voz resonó como un trueno, llenando el espacio de una tensión palpable. Las mesas se estaban volcando, las sillas caían al suelo, y Clara sintió cómo el miedo se apoderaba de su ser. La revelación de que su familia podía ser parte de algo más oscuro había abierto una herida que apenas comenzaba a cerrarse. Miró al hombre frente a ella, pero él se había desvanecido en la confusión. La oscuridad de la situación la envolvió, y su corazón latía. «Desbocado. Buscamos a Clara», gritó el líder, y en ese instante todas las miradas se volvieron hacia ella. Era como si el mundo se hubiera detenido. Todo el ruido se desvaneció, y solo quedara el retumbar de su propio corazón. Clara sintió que las piernas le temblaban. Sin embargo, en medio de la tormenta, una chispa de valentía surgió. Se quedó en pie, aferrando el diario contra su pecho, un ancla en medio del caos, a pesar del miedo. Se encontraba lista para enfrentarse a lo que seguía. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, tratando de sonar firme. El hombre al frente dio un paso hacia ella. El silencio era ensordecedor, mientras su mirada la perforaba. «Sabemos sobre el legado oculto de tu abuelo, un artista traidor y su familia». El nombre de su abuelo se repitió en su mente, llena de confusión y ira. Se dio cuenta que ahora las revelaciones no solo la estaban atacando a ella, sino a su madre y a toda su familia. «¿Qué te han contado?», preguntó Clara, alzando la voz con furia, intentando mantener la calma mientras el caos a su alrededor se desataba. «No sé nada». El líder le sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era una mueca de satisfacción ante su vulnerabilidad. «Tu abuelo no era solo un artista. Se robó algo muy valioso antes de ser descubierto. Y ese algo ahora pertenece a ti». Las palabras pesarosas resonaron, y el corazón de Clara se hundió. Un doble juego, un peso que había llevado toda su vida. ¿Qué significado tenía eso? El hombre continuó, revelando más. «Tu abuelo guardaba un secreto. Un cuadro desaparecido que es más que arte, es un símbolo de traición y de poder». Justo en ese momento, un ruido distinto interrumpió la escena. Un segundo grupo irrumpió. Esta vez eran una fuerza contraria. Dos mundos de conflicto chocaron justo frente a Clara. Gritos, empujones
y a medida que la multitud se paralizaba en el miedo, ella vio a su madre, una mano entre el agitado torrente de caos. ¡Mamá!, gritó. El llanto se le atascó en la garganta. El líder se volvió para mirarla, sorprendiendo a todo el mundo con un giro inesperado. Tu madre sabe más de lo que dice. Sembrando incertidumbre, él hizo un gesto y un hombre a su lado se acercó lentamente. Era uno de los hombres armados que estaba con el grupo de antes, y en su mano tenía un objeto brillando a la luz, un rojo intenso. ¡Mamá!, gritó Clara una vez más. Pero su madre no parecía escucharla. Los ojos de ella estaban fijos en el objeto, un viejo medallón familiar. «Es hora de que aprendas la verdad», dijo su madre, su voz apenas un susurro, mientras un rayo de luz tenue iluminó su rostro, mostrando una mezcla de determinación y tristeza. Antes de que Clara pudiera entender, su madre lanzó el medallón hacia ella. El colegio de luces y sombras que había sido su vida se rompió en un instante. Las miradas de todos se centraron en el objeto que ahora volaba por el aire. El medallón impactó contra una pared y un estallido de humo llenó el espacio. En medio de confusión, el aire se saturó de un olor inconfundible. Un golpe sordo, el sonido de cristales cayendo y más disparos resonando, con gritos y caos a su alrededor. El café se convirtió en un campo de guerra. Clara sintió que se le helaba la sangre. El lugar donde había pensado que encontraría respuestas se había transformado en un laberinto de preguntas. Mientras la gente corría y el humo la envolvía, Clara no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Su madre, traición, poder. Todo lo que creía estaba siendo desmantelado, y con cada segundo que pasaba, el destino de su familia quedaba entrelazado con aquel medallón. «Clara, ve hacia la salida», gritó una voz familiar entre el caos. Era el hombre que había estado en el café, ahora fuera de la sombra. Su mirada se unió a la de ella, pero en sus ojos había algo más, una verdad oculta. ¿Qué le había ocultado su madre? ¿Por qué ese medallón era tan importante? La sensación en su pecho se volvía cada vez más pesada. Mientras la confusión crecía, Clara sabía que algo había cambiado irrevocablemente, y lo único que le quedaba era la búsqueda de su propia verdad. En el aire, en medio del caos y los escombros, la pregunta flotaba, una sombra sobre su destino. ¿Podría ella realmente desentrañar el legado que había heredado? ¿O el precio sería demasiado alto? Clara sintió que su corazón golpeaba con fuerza al ver cómo la situación se descontrolaba frente a ella. El caos se desataba en el café. Gritos, empujones y el humo comenzaba a llenar el aire. No podía dejar que su madre se llevara lo que quedaba de su vida. No después de todo lo que habían pasado juntas. Pero justo cuando la adrenalina alcanzaba su punto máximo, un hombre del grupo que había irrumpido se dio la vuelta. Su rostro cubierto de sombra, pero claro. En su determinación. «¡Silencio!», gritó con una voz profunda que cortó el bullicio como un cuchillo. Todos se calmaron por un instante. Clara miró a su madre entre los oficiales, que la mantenían firme. La confusión llenaba la sala. Cada persona respiraba el miedo. Pero en ese momento, el hombre que había estado hablando con ella antes dio un paso adelante. Su mirada era intensa, cargada de un conocimiento que había estado esperando el momento para soltar. «Ella no es solo una artista», dijo el desconocido, dirigiéndose hacia Clara. «Tu madre ha estado escondiendo más que secretos familiares. Ella es parte de un juego más grande, uno del que tú no tienes idea». Clara se sintió helar. ¿Qué estaba diciendo? La miró buscando respuestas. Su madre apretó los labios, intentando dar un paso atrás, pero los hombres no la dejarían ir. No. Podía ser cierto. ¿Acaso había estado traicionándole todo este tiempo? Pero antes de que pudiera preguntar, una explosión resonó en el exterior. Un estruendo brutal sacudió el café. Clara dio un paso atrás. Su pecho se encogía. La entrada se destrozó y varios vidrios cayeron. En medio del polvo y el caos, figuras encapuchadas comenzaron a entrar. Sus armas levantadas con una confianza brutal. Eran más que hombres armados. Eran parte de una fuerza que transformó todo en un campo de batalla. «No dispares»,
Es la madre de Clara, gritó el hombre misterioso. Pero el caos no se detuvo. Clara miró a su madre, con ojos llenos de incredulidad. La figura encapuchada, frente a los agresores, dio un paso hacia el centro del café, y su voz resonó a través del aire tenso. ¡Alto! El tiempo se ha acabado. Clara debe saber la verdad. Es hora de liberar el legado de su abuelo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada palabra sonaba como un eco profundo en su mente. Legacy, ¿verdad? Estaba siendo arrastrada a un juego que no comprendía, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se acercó a ella. Era un rostro familiar, uno que no había visto en años. Su padre. ¿Papá? Su voz salió apenas como un susurro. La incredulidad inundaba cada sílaba. Los ojos de su padre se encontraban con los de ella, y Clara sintió cómo su mundo entero se desmoronaba. Él siempre había estado en el fondo de sus recuerdos, un fantasma de un pasado que nunca entendió del todo. Pero verlo aquí, en medio de este caos, la dejó sin aliento. Clara, hay tanto que quiero contarte. Su voz tembló mientras la multitud se movía a su alrededor. Las palabras de su padre se sintieron como un hilo de luz en la tormenta. Pero el tumulto de granadas y gritos se sentía como un recordatorio cruel. ¿Por qué, papá? ¿Por qué nunca volviste?, gritó, sintiendo que cada latido era una pregunta sin respuesta. No era seguro, Clara. Controlaban mi vida, pero tú siempre has sido más fuerte de lo que piensas. Tu abuelo inició esto, pero su mirada se volvió sombría. Secretos han dejado cicatrices en la familia. Eres parte de algo más grande de lo que jamás imaginaste. El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaban en el aire, atravesando el polvo y el miedo. Todo en lo que Clara había creído comenzó a tambalearse. ¿Cómo podía ser que todo estuviese relacionado con su abuelo, con su madre y especialmente con su padre? Y justo en ese momento, el sonido de un disparo la hizo estremecer. Vio a su madre caer al suelo. El tiempo se detuvo. El grito que escapó de sus labios fue un eco desgarrador. ¿Qué había pasado? Su madre se vino abajo. El caos se sumía en un sufrimiento eléctrico. Las luces comenzaron a parpadear y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. El hombre del café ahora se acercaba, su rostro una mezcla de terror y compasión. ¡No!, gritó. Pero era demasiado tarde. Las sombras del pasado comenzaron a aplastarla, mientras el polvo se asentaba sobre la sala. Clara se dio cuenta de que todo era un juego de dominación, de secretos, de traiciones que envolvían a su familia. Los lazos que había creído conocer eran cómplices en algo horrible. La verdad que siempre había deseado podría ser lo que destruya todo. Con lágrimas en los ojos, Clara miró a su padre, sintiendo que su mundo se desvanecía. Era un quebranto. El amor, el miedo, la traición, todos entrelazados en el tejido de la historia familiar. La verdadera naturaleza de quiénes eran y lo que habían hecho se desvelaba ante ella. ¿Qué has hecho?, su voz tembló mientras miraba a su padre y luego a la figura encapuchada. Todo se había vuelto un círculo vicioso, y Clara supo que no había forma de volver atrás. Temía que enfrentarse a la verdad que podría consumirla. ¿Estaban sus allegados realmente en peligro o había algo más que aún no había entendido? La determinación ardía en su pecho mientras la oscuridad la rodeaba. Al mirar a su madre tambaleándose en el suelo, Clara sintió que era el momento de decidir su futuro. ¿Aceptaría este legado, esta verdad obscura? ¿O lucharía por liberarse de ella, aunque eso significara arriesgarlo todo? Clara sintió que el mundo se apagaba ante sus ojos. La imagen de su madre cayendo al suelo la atravesó como unas dagas afiladas. El tiempo parecía detenerse, y todo el café se volvió un mar de caos. Gritos, disparos, humo. La herida de su madre secó la su vida. «Mamá», gritó, el nudo en su garganta apretándose. Clara se lanzó hacia ella, pero los hombres la bloqueaban, sus caras frías como el acero. El eco del disparo seguía resonando en su mente,
retumbando como un tambor en su pecho. Su madre en el suelo no se movía. El pánico se apoderó de Clara como un monstruo oscuro. De pronto, el extraño que había estado hablando con ella antes, el hombre del café, se acercó con una determinación feroz. Mientras el ruido alrededor se intensificaba, él clamó: «Clara, necesito que me escuches». El sonido de su voz era como un rayo de luz en medio de la tempestad. «Tu abuelo te dejó algo más que secretos», gritó, y su mirada se tornó intensa. «Ese diario podría salvar a tu madre». Clara sintió que su corazón latía con fuerza al escuchar esas palabras. «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz entrecortada por el miedo y la confusión. Él no tuvo tiempo de responder, porque entonces un grupo de hombres encapuchados, más agresivos que los anteriores, comenzó a empujar en su dirección, aterrorizando a los presentes. En un instante, uno de ellos levantó su arma, apuntando al cielo antes de disparar. La explosión retumbó, pero el eco no se comparó con lo que sucedió después. El trozo de cielo que quedaba dentro del café se oscureció. Una gran explosión, un destello cegador, y de pronto el lugar se sacudió. Las paredes vibraron y objetos cayeron de las estanterías, como si el mismo edificio estuviera a punto de desmoronarse. Clara se cayó al suelo. El aire se volvió un cúmulo de polvo y terror. Quedó aturdida, pero algo en el aire cambió. Una figura iluminada por la explosión se dirigía hacia ella desde las sombras. ¿Su padre? No podía ser. La figura era distinta, y al acercarse, se dio cuenta de que no era quien esperaba. Era su madre, levantándose entre los escombros, con una mirada que solo había visto en sus pesadillas. «Clara, escúchame». Su madre habló en un tono cautivo, los ojos oscuros como pozos profundos. La voz sonaba intensa y llena de una desesperación eléctrica. Pero había más. Clara se dio cuenta de que en su mano sostenía el medallón que antes había visto caer. «Tú eres parte de todo esto», dijo la madre. Su voz resonó como un eco en los rincones de la sala en llamas. En un instante, la verdad cayó sobre Clara como un trueno. Su madre no solo era una víctima, era una pieza clave en este juego traicionero. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?», exclamó Clara, sintiendo que el terror la consumía. «Tu abuelo no era el centro del conflicto». Las palabras de su madre estaban cargadas de un peso abrumador. «Yo soy el verdadero legado». Con eso, el lugar pareció helarse. Un silencio inquebrantable se apoderó de la habitación. Clara sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba y el miedo se transformó en incredulidad. «Todo lo que has escuchado, lo que has sentido, es solo una parte de la historia. Soy un artista, pero también fui un espía», dijo su madre, y aunque su voz se rompía, la declaración cortó a Clara como un cuchillo afilado. Clara retrocedió. El horror en su corazón se convirtió en un agujero negro. «Espía, y esto», indicó el caos que seguía desatándose en el café. «¿Cuánto más has ocultado?». «Todo. Te he protegido y esto yo que mi padre creó», dijo su madre levantando el medallón, que comenzó a brillar con una luz intensa. La habitación se iluminó de pronto, revelando los rostros confusos de los demás en el café. Y en ese instante, Clara sintió que todo se desvanecía. Sus 13 años de vida estaban hechos de mentiras. Su madre, ahora más reveladora que nunca, la llevó al centro de un mundo donde la traición era un artista, y el legado que habían compartido era más oscuro e inquebrantable de lo que jamás imaginó. Los hombres uniformados la miraron. Sus ojos estaban llenos de confusión y temor. Entonces, otro grito desgarrador resonó, trayendo un nuevo elemento al caos. Era su padre. Desde otro rincón del café, él empezó a gritar su nombre. «Clara, no le hagas caso. Esto es más grande de lo que crees». El giro era inminente. La verdad ahora se bifurcaba entre dos mundos. Clara miró a su madre y luego a su padre, cada uno atrapado en historias de la que no sabía nada. El polvo empezó a asentarse mientras un nuevo oscuro secreto amenazaba con surgir. ¿Quién era realmente su madre? ¿Por qué tenía el medallón?
Y sobre todo, ¿qué precio tendría que pagar Clara por descubrir la verdad oculta tras su familia? Con el caos en aumento, un nuevo desafío se cernía sobre ella. Clara no sabía qué camino elegir, pero la necesidad de comprender su identidad y su legado la empujó hacia adelante. Ante este dilema, se sintió atrapada, pero una chispa de valentía se encendió dentro de ella. Tenía que saber, aunque eso significara enfrentar un mundo donde nada era lo que parecía. Las palabras de su madre, como dagas, cortaban el aire tenso del café. La revelación era abrumadora. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si se desvaneciera. Su corazón latía con fuerza. Cada pulsación resonaba como un tambor de guerra en su pecho. ¡Mamá!, gritó, pero el eco se ahogó en la confusión que llenaba el café. Los hombres encapuchados, al escuchar a su madre, se movieron con una determinación feroz. El caos crecía. Disparos resonaban. El aire se llenaba de polvo y gritos. Clara miró a su madre, su mirada entrelazada con la de su padre, un hombre que creía haber perdido para siempre. La traición y la confusión flotaban como sombras sobre todos ellos. ¡No!, gritó su madre, retrocediendo un paso mientras el brillo del medallón se intensificaba en su mano, lanzando luces y sombras en las caras asustadas a su alrededor. Clara se quedó paralizada, absorbiendo la escena. El medallón, un símbolo que unía a su familia con secretos profundos y traiciones invisibles. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, la puerta principal voló por los aires. Una figura emergió de las sombras, un hombre con una chaqueta negra y mirada fría como el acero. Tenía una insignia. Clara sintió un escalofrío. Él no era un simple enemigo. Parecía saber demasiado. Con una voz profunda y resonante proclamó: «Deténganse todos, esto termina aquí». El caos se transformó en silencio. Cada mirada se centró en él, y Clara sintió que el aire se volvía denso. La figura avanzaba. Su presencia imponente imponía respeto e intriga. Era el tipo de hombre cuya mirada podía congelar corazones, y cuando se detuvo frente a Clara, sintió que el mundo se desnudaba ante sus ojos. «¿Eres Clara, verdad?», preguntó, mientras la multitud comenzaba a disolverse. «¿Quién eres?». Su voz tembló. Había algo en él que la inquietaba, un aura de peligro latente. «Soy el hombre que ha estado buscando el legado de tu abuelo, y no solo eso». Hizo una pausa. Las palabras flotaban como un eco. «Yo soy su hijo». El mundo se detuvo. Clara sintió que el tiempo se desvanecía. Su abuelo tenía un hijo, las historias que había oído, los secretos, todas las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. ¿Qué? Su voz era un susurro, como si sus palabras no pudieran soportar la verdad. El hombre dio un paso hacia ella, y el medallón brilló intensamente mientras la imagen de su madre se desvanecía detrás de las luces. Tu abuelo fue un artista, pero también estaba envuelto en algo más grande, algo peligroso, y yo soy parte de eso. El caos estalló de nuevo a su alrededor. Los hombres encapuchados comenzaron a moverse, pero el nuevo personaje, con cada palabra, parecía aplastar sus intenciones como si fueran hojas secas en otoño. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó su madre, su voz temblando entre la ira y el terror. «Porque no estaba a salvo», respondió el hombre, con un tono sombrío. Tuvo que ocultar su identidad, su conciencia, y proteger a su familia de los que eran más poderosos que él. Los murmullos comenzaron a crecer, urgiendo a la multitud a retroceder, a sacudirse de la revelación. Clara sentía que avanzaba hacia una verdad que podría devorar todo lo que nunca había querido ver. Se giró hacia su madre, buscando respuestas que no sabía si podía soportar. Pero entonces un disparo resonó, una explosión de ruido que reventó el espacio. Clara sintió como si su corazón se hubiera parado. Su madre se desplomó al suelo. Un torrente de sangre emanó de su lado. Todo se convirtió en un caos absoluto. Clara se abalanzó hacia ella, pero las sombras caían entre ellos. «¡Mamá!», gritó,
pero las palabras se ahogaron en el terror que estaba latiendo, y el aire se volvió irrespirable. La verdad que había estado buscando se transformó en humo y cenizas. Lo que ella creía que era seguridad y amor se desmoronaba en una nube de traición. La figura del hombre se desvanecía entre las sombras, dejando un vacío de dolor. Y allí estaba ella, en medio de la tormenta, entre gritos y disparos, su madre en el suelo, el legado oculto a sus espaldas, y la verdad de su abuelo siendo un susurro que se convertía en un rugido. La historia de su vida, de su familia, se transformaba en un rompecabezas imposible. Las luces parpadeaban y Clara sabía que debía decidir, pero el tiempo se deslizaba y las sombras exigían respuestas. ¿Cuánto más podía soportar? ¿Cuánto más estaba dispuesta a perder? Y ahí, dentro de la confusión, en medio de la oscuridad, Clara se dio cuenta. La verdad no solo la heriría, podría destruirla. El legado de su madre y su abuelo podría ser un camino que condujera a la salvación o a la condena. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si una sombra pesada cayera sobre ella. Miranda, su madre, se movía lentamente, lo que parecía un acto de desesperación. Su padre, el misterioso hombre que nunca conoció, apareció con el rostro lleno de culpa. La explosión resonaba en sus oídos. Una eco mezcla de adrenalina y horror. Sin embargo, no podía aceptar lo que acababa de escuchar. «No», gritó Clara, su voz desgarrada en un grito de dolor. «No puede serlo». El caos alrededor se disipó momentáneamente, y todos los ojos se posaron en ella. Las sombras de los hombres encapuchados parecían titilar en la penumbra del café, mientras la tensión se hacía palpable. «Eres como él», susurró su madre, con lágrimas surcando su rostro. Una mezcla de orgullo y desesperación. El brillo del medallón en su mano se convirtió en un faro en ese instante, un símbolo del legado perdido. Pero antes de que Clara pudiera procesar sus palabras, una figura emergió de entre la multitud. Era su abuelo, el hombre al que apenas había conocido, pero cuyas historias resonaban en el rincón más íntimo de su mente. «Clara, escúchame», dijo, su voz grave, pero llena de amor. La mirada era intensa, como si el peso de los años de secretos se posara sobre sus hombros. «Todo lo que creíste saber no es más que una parte de un rompecabezas mucho más grande». El corazón de Clara se detuvo. Era una revelación en sí misma. Su abuelo, ahí, después de todo. Pero la sensación de alivio fue efímera. El caos volvió a estallar cuando un disparo resonó, desde el exterior, como un símbolo de la verdad que aún quedaba por descubrir. Los hombres armados comenzaron a dispersarse, mientras el temor atravesaba la habitación. La mirada de su abuelo se endureció. Clara sintió que el aire se comprimía a su alrededor, como un abrazo estrangulador de la realidad. «Vete, Clara», gritó su abuelo con un tono que heló su sangre. Pero algo en su voz cambió. Era una advertencia. Y entonces, algo aún más impactante ocurrió. Del fondo del café, un grupo de personas apareció. Caras familiares pero distorsionadas por el miedo. Eran amigos, vecinos, todos allí, arrastrados hacia la tormenta. Clara los conocía bien. Su infancia junto a ellos había sido un refugio. Pero algo no estaba bien. Las miradas estaban cargadas de ansiedad y desconfianza. «¿Por qué están aquí?», preguntó Clara, sintiendo que el mundo se hundía de nuevo. «Nos arrastraron, Clara. Queremos la verdad». Uno de sus vecinos, Carlos, respondió. Su voz temblaba. «Las cosas que nos has ocultado, el legado de tu abuelo es más grande de lo que imaginamos». «¡Basta!», gritó Miranda, intentando contener la situación. Pero sus ojos mostraban pánico, como si el tiempo se escapara de sus manos. Esa sombra de revelación crecía, abrumando a todos los que estaban en el café. Clara miró a su abuelo y a su madre, buscando respuestas. Los disparos resonaban más cerca y una pregunta mortal se dibujó en su mente. ¿Quiénes eran realmente sus aliados? El grupo se hizo más cercano, tomando el medallón de su madre con manos temblorosas, y entonces, como si todo hubiera estado predeterminado, alguien gritó desde la parte trasera del café. Una voz familiar,
pero llena de traición. Clara, eres parte de esto. El legado es tuyo. Era la voz de Lucía, su mejor amiga, pero los ojos de ella brillaban con un brillo extraño. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Un giro inesperado. La confusión se transformó en pánico. Las puertas se cerraron, y el grupo de personas que una vez consideró amigos se volvió una multitud amenazante. «Es un juego de poder», gritó su abuelo, pero era demasiado tarde. La muralla que era su vida se desmoronaba, y la representación de la familia y el hogar se convertía en cenizas humeantes. Sin poder contenerse, Clara retrocedió. Cada mirada en la sala la aplastaba bajo su peso. Los secretos, las traiciones y ahora sus amigos aquí, en este lugar, armados con propósitos no revelados. El trauma de lo que su familia había llevado se manifestaba en cada mirada, cada susurro. Interrumpido. Y entonces, mientras el caos giraba a su alrededor, apareció algo aún más inesperado desde la multitud. Un nuevo rostro, una persona desconocida que emergía como de otro mundo. Era un hombre cuyas características eran familiares, pero la confusión la nubló por un momento. Un ángulo familiar que la hizo detenerse. «Soy yo, Clara», dijo con voz suave, como un eco del pasado. «Tu hermano». Las palabras golpearon su mente como un rayo. Su hermano. Nunca supo que existía. ¡Nunca! Era un punto de quiebre, un cambio inesperado en su narrativa personal. Las imágenes de su familia comenzaron a oscilar en su mente. Clara sintió que el suelo se deslizaba de sus pies. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. ¿Qué más quedaba? ¿Cuántos secretos había guardado su madre? ¿Quién era ella realmente en medio de todo esto? El caos giraba, la incertidumbre apretaba su pecho, y una nueva pregunta llenó su ser. ¿Podría realmente confiar en alguien más? A medida que el caos estallaba en el café, Clara tuvo que decidir, enfrentarse al pasado o dejar que lo consumiera. La confusión era opresiva, pero había una chispa dentro de ella, una chispa que podía cambiarlo todo. Clara miró a su hermano. La revelación le dio un vuelco al estómago. No podía creer que lo había tenido tan cerca todo este tiempo. Había tanto que decir, tanto que discutir, pero el caos a su alrededor no daba tregua. El sonido de los disparos seguía resonando, y la tensión era palpable. «¡Clara, ven aquí!», gritó su madre desde el suelo. Su voz estaba ahogada, pero había una fuerza subyacente que empujaba a Clara hacia adelante. Tenía que proteger a su madre. El caos parecía crecer. El hombre que se decía su abuelo luchaba contra las sombras que se cernían sobre ellos. Los hombres encapuchados estaban desatando el infierno, y Clara se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. La verdad sobre su familia era una serie de piezas perdidas, y ahora esa tormenta estaba a punto de desatarse. «Deja de estar atrapada en tu miedo, Clara», gritó su hermano, urgiéndola a actuar. La mirada en sus ojos era feroz, llena de un poder que había estado oculto, igual que ella. Fue en ese momento que un destello de luz atravesó la oscuridad. Clara recordó el medallón en la mano de su madre. Era más que un objeto, era la clave. Sus dedos se cerraron en torno a la cadena que colgaba al cuello mientras se volvió hacia su madre. Su voz, cargada de determinación. «Mamá, ¿qué debemos hacer?», preguntó, sabiendo que cada palabra contaba. «El diario. Es la última pieza que necesitan», respondió Miranda, apenas respirando. El estruendo siguió ganando fuerza, y el medallón comenzó a brillar con una luz intensa. Clara sintió que el fuego del legado ardía dentro de ella. Miró a su hermano y a su madre. Una extraña unidad se formó a su alrededor. Necesitaban hacer esto juntas. «¡Familia!», gritó, y el eco de su voz resonó a través del café. Aunque todo era caos, el poder de su conexión rompió las cadenas del miedo que la mantenían atrapada. La verdad era su escudo. Sin miedo, dio un paso hacia los hombres encapuchados, el medallón brillando como un faro. «¡Deténganse!», ordenó, su voz firme como el acero. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por su audacia. «¿Qué está pasando?», dijo el líder, achicando los ojos.
Era un enfrentamiento, y Clara no iba a retroceder. Ella tenía su historia, su verdad, y no permitiría que estuvieran en peligro. El caos se extinguió por un momento. La atmósfera estaba cargada. Sus palabras reverberaron entre los presentes. Nadie se movió. Este medallón representa algo más que nosotros. Es el legado de aquellos que vinieron antes. Tienen que escucharme. Las miradas cambiaron. Había confusión. Pero Clara sintió cómo una ola de esperanza se deslizaba entre su familia y aquellos hombres. Quizás su madre tenía razón. Lo que habían ocultado era más poderoso que cualquier fuego que pudiera arrasar. Y entonces, en ese instante de claridad, la figura que parecía su abuelo se levantó, un aire de autoridad desbordando mientras se dirigía a los hombres, su tono como un trueno. La verdad es un camino difícil, pero lo que hemos hecho no se quedará sin respuesta. Escuchen a su familia. El corazón de Clara se disparó. Si podía hacer que la conexión latente entre todos resonara, el poder de la unidad podría luchar contra el abismo de la traición. Todo sucedió rápido. Un giro dramático. Los hombres comenzaron a murmurar entre sí, dudando de sus órdenes. ¿Qué eliminaron?, preguntó uno de ellos, temblando con incertidumbre. Era un momento en que incluso la crueldad podía vacilar al enfrentarse a una verdad que no podía silenciarse. Lo que importa es el futuro que juntos podemos construir. Las palabras de su madre fueron cual susurro que llenaba el espacio, un hilo de esperanza. Clara sintió que el miedo se desvanecía. Se acercó al líder con el medallón, levitándolo entre ellos como un recordatorio de lo que siempre había sido. Estamos aquí, divididos y tristes, pero lo que nos une es más fuerte. Siguió hablando, cada palabra pulsando con fervor. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el aire, antes pesado, se volvió ligero. Mientras los hombres comenzaron a bajar sus armas, la realidad se transformaba. El legado se volvía una promesa. El grupo finalmente se dio la vuelta, y el ruido del pánico se desvaneció en un murmullo de palabras de reconciliación. Clara miró a su madre y su hermano. No sabía qué camino tomarían después, pero al menos tenían una oportunidad. Cada parte de su vida se entrelazaba en ese momento, formando un lazo que llevaba a la luz. La historia de su familia no terminaría en dolor, sino en el renacer. Y así, entre lágrimas y risas, un nuevo capítulo comenzaba a escribir. Pero Clara sintió que había más. La pregunta de cómo. Lidiar con el legado que les tocaba vivir no era sencilla. Un futuro abierto esperándola. Saber eso era el verdadero desafío. Ahora, lo que les quedaba por descubrir estaba en el aire, como un eco de todo lo que habían sido y lo que podrían llegar a ser. ¡Ey! Ahora, escúchame bien. Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Aplasta ese botón de me gusta, ahora, para alimentar el algoritmo, que me ayuda mucho a seguir creando contenido emocionante. Y ya que estás aquí, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Quiero saber de ti. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este sorprendente desenlace. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos!